Buenos días a todos, gracias a Dios por este día. Tenemos una mañana hermosa, amaneció nublado, pensé que iba a permanecer así, hermanos, pero por lo menos aquí en la Ciudad de México ha salido ya el sol, se siente un clima fresco, agradable, así que vamos a disfrutar, hermanos, de estar aquí en la casa de Dios, y nos gozamos también con los hermanos que están viendo la transmisión desde sus casas. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar al Señor para que Él bendiga nuestra reunión, nuestra predicación de este día, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu grande nombre, Señor. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para alabarte, Señor. Gracias por la bendición de poder respirar, de estar vivos, de escuchar tu palabra, Señor. Henos aquí delante de tu presencia. Te pedimos que examines nuestros corazones, que perdones nuestros pecados, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que todo ello, Señor, esté atento a tu palabra. Háblanos. Que la Biblia, que el contenido de ella, Señor, que ha sido estudiado, que el sermón que ha sido preparado, sea predicado, Señor, con humildad y mansedumbre, pero también con la autoridad y el poder, Señor, de tu Hijo Jesucristo, para que penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Transforma nuestras vidas, hoy, mañana, cada día y siempre, para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Que la meta sea la obediencia y la transformación de vida, para hacer luz en medio de un mundo, Señor, que vive en oscuridad y tinieblas. Bendice cada una de las clases que se van a impartir a los niños, adolescentes, jóvenes y a los hermanos que nos hemos quedado aquí en la capilla y en la transmisión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Estamos estudiando una serie de predicaciones, una miniserie de predicaciones que se llama ¿Quién es Jesús? El propósito de esta serie, hermanos, es recordarnos ¿quién es Jesús, hermanos? Recordar no tanto el ministerio, sino la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús en su persona? ¿Por qué cada uno de nosotros debemos y podemos creer en Jesucristo? Y el propósito de cada una de estas clases, hermanos, es fortalecer nuestra fe. Es que en la medida en la que recordemos quién es nuestro Jesús, quién es nuestro Salvador, entonces nos sintamos seguros. Y me gustaría plantear una ilustración. Imagínate, hermano, que tú llegas a un lugar a donde te invitan a sentarse. Es más, no sé si algún día, hermanos, han ido a alguna reunión, alguna fiesta para sentarse y se dan cuenta que la silla está un poquito floja, ¿no? ¿Cómo te sientas cuando la silla está floja? Si te da pena, como que dices, híjole, o llegas a una casa a lo mejor y la silla está floja y dices, no te sientas con confianza, ¿a poco no? Pones un pie un poquito más adelante, otro en medio, como diciendo, pues para cuando me caiga o por si se va para atrás, como que te balanceas y estás todo el tiempo como insegura, ¿a poco no? Pero si llegas a un lugar, te ofrecen una silla, un lugar donde tú te sientes cómodo, sientes que es un lugar seguro, bueno, simplemente llegas, te acomodas, puedes tener una charla, una conversación, sentirte seguro, te puedes concentrar, ¿a poco no? Te puedes olvidar de hecho de que tu peso está siendo sostenido por algo porque te has dado cuenta que estás seguro. Cuando nosotros sabemos quién es Jesús y recordamos acerca de la persona de Jesús, y nosotros vamos entendiendo y vamos comprendiendo quién es Él en cada aspecto según lo hemos venido analizando y estudiando, yo espero que como creyentes nos sintamos tan seguros como en esa silla o más incluso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la persona de Jesús, vamos a ver, es alguien que tiene el poder y la autoridad no solamente para sostener nuestras vidas, sino para tomar el control de ella, de tal manera que podemos sin ningún problema arrojarnos a Él con toda confianza, porque Él puede sostenernos, abrazarnos, consolarnos,
fortalecernos, redarguirnos, conducirnos siempre en el camino, hermanos, que nos va a llevar a la gloria de Dios. Y a eso va encaminado el tema que vamos a estudiar el día de hoy, que es el tema número 7, que se llama Jesús es el camino, la verdad y la vida. A través de los años, hermanos, el pueblo de Israel tuvo que aprender a la mala varias lecciones. Va de nuevo. A través de los años, el pueblo de Israel, hermanos, tuvo que aprender a la mala varias lecciones. Ellos eran un pueblo que habían recibido la revelación de la ley de Jehová. Les habían sido enviados profetas para poder escuchar la voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor es que ellos fueran un pueblo monoteísta, es decir, que únicamente adoraran a un solo Dios. Pero lejos de obedecer todo esto, fueron idólatras, fueron rebeldes, desobedientes, y la desobediencia los llevó al cautiverio. Ustedes han leído en el Antiguo Testamento cuando las tribus del norte son dispersadas por Asiria, las tribus del sur son llevadas a Babilonia, y todo eso por la necedad y por el corazón de este pueblo. Pero cuando estuvieron allá en la cautividad, viviendo en carne propia lo que es estar lejos de tu casa, de tu familia, de tu lugar de seguridad, de perder aquello que Dios les había dado, entienden que su fe únicamente tenía que estar centrada en Jehová, estar centrada en Dios. Y cuando ellos regresan de la cautividad, se convierten ahora sí en un pueblo monoteísta y en un pueblo celoso en el sentido de que ellos han aprendido a la mala, pero han aprendido que hay un solo Dios y es al único que tienen que adorar. Viene Jesucristo. Y Jesucristo se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y entonces de manera natural ellos lo ven con un poco de recelo. Se excedieron en ese celo, tanto que no creyeron en Él. Pero menciono todo esto para que entendamos un poquito que de alguna manera ese pueblo que había aprendido de esa manera, ve venir al Señor Jesucristo y lo ven con ese recelo, con un poquito de desconfianza. Era hasta cierta forma natural por el error que habían cometido antes. ¿Sí me explico? ¿Si van conmigo? Bien. Sin embargo, Jesucristo, que era alguien que se preocupó siempre por dejar muy en claro quién era Él, como lo hemos venido viendo en esta serie, hoy vamos a notar, hermanos, que especialmente a sus discípulos se presenta con un título que vamos a estar atendiendo el día de hoy, y vamos a poder comprender la magnitud de este título. Juan capítulo 14. Vamos a ver entonces tres cosas. Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a la presencia del Padre. Que nos lleva, primer punto, a la presencia del Padre, con base en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice así: no se turbe vuestro corazón, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico. Jesucristo había sanado, había resucitado a Lázaro. Eso lo estudiamos la semana pasada. Podemos decir, hermanos, que la resurrección de Lázaro fue el milagro que culminó la serie de milagros que Jesucristo llevó a cabo, hermanos, durante su ministerio en la tierra. Pero Jesucristo, hermanos, resucita a Lázaro en un tiempo difícil, el tercer año de oposición, en el que los principales de la sinagoga ya no estaban de acuerdo con él, ya querían acabar con su vida, habían buscado la manera de matarlo, de deshacerse de él. Tanto que uno de los discípulos le dice: Señor, tú sabes cómo nos están esperando en Jerusalén, buscan matarte, ¿para qué vamos para allá? Pero Jesús los anima, los lleva, van con él.
Y estando allí, hermanos, los discípulos, Jesús sabe que su tiempo ha llegado, se van a Jerusalén, y en ese contexto de temor, en ese contexto de miedo, buscan un lugar, lo encuentran y allí van a tomar o van a comer la Pascua, que es una de las fiestas más importantes para el judío, que consistía, hermanos, en comer aquel cordero que recordaba la liberación de Egipto hacía muchos años. Aquella noche era la última noche de vida del Señor Jesucristo, y entonces Él va a aprovechar para darle a sus discípulos un discurso muy largo, con mucha enseñanza teológica, con muchas cosas muy importantes, hermanos, porque Él necesitaba afirmar la fe de sus discípulos. Y lo primero que vamos a ver que les enseña es que Él es el camino, la verdad y la vida que los lleva a la presencia del Padre. Vamos a analizar estos 6 versículos, hermanos, y vamos a extraer igual número de ideas, es decir, 6. En primer lugar, Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. La palabra turbarse, hermanos, es una palabra que literalmente significa tener miedo en exceso, al punto de temblar. ¿Algún día de ustedes, hermanos, los que están aquí, y por supuesto los hermanos que están en la transmisión, han tenido alguna situación en la que han sentido un miedo que literalmente tiembla? Hasta hace algunos años, hermanos, como que a mí se me hacía ilógico. De repente ves en la televisión o en las caricaturas que alguien tiene miedo y le tiemblan las piernas, ¿no? O le tiembla el cuerpo. Hasta hace algunos años a mí como que se me hacía una exageración eso. Decía, eso pasa en las caricaturas o en la tele. Pero no, hermanos. En una ocasión viví una situación tan terrible que me temblaba. O sea, yo no podía contenerme, hermanos. Me temblaban las piernas, me temblaba el cuerpo. Es horrible sentir ese miedo. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha vivido. Así se sentían los discípulos. Tenían mucho temor, porque sabían que su vida estaba en riesgo. Pero Jesús les dice: no se turben, no tengan miedo. Estoy consciente de que hay mucha oposición, estoy consciente de que los momentos que vienen son complicados y son difíciles, pero no tengan miedo, están conmigo. Implícitamente podemos decir esto. Y cuando yo leo estas palabras, hermanos, me trae a la mente todos aquellos momentos en los que, como hijos de Dios, sabiendo que a pesar de que Jesús está con nosotros y estamos pasando por momentos como ellos, también angustiosos, estamos temblando. En este sentido, sin razón, porque Jesús esperaba que, con base en la confianza que Él había tratado de infundirles a sus discípulos, según Juan capítulo 14 que estamos leyendo, ellos estuvieran tranquilos y dijeran: bueno, el Señor está con nosotros, durante 3 años nos ha librado, estamos bien, venimos de hecho teniendo un año complicado, así que seguramente va a pasar. Pero Jesús, quien dice la Biblia no necesitaba que le revelaran nada, sabe que sus discípulos están temerosos y les dice: tranquilos, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque las revelaciones o las enseñanzas que les iba a dar a continuación requería que cada uno de ellos estuviera bien concentrado. Hermanos, hay ocasiones en las que cuando venimos al templo traemos dificultades. Una pregunta retórica el día de hoy es: ¿cómo vienes hoy? ¿Tienes alguna dificultad, algún problema? ¿Discutiste en casa con alguien antes de venir al templo? Porque a veces pasa, toda la semana está bien bonita, pero apenas vas a venir al templo y vienes ya enojado. Y hay hermanos que dicen: no, pues ya, ¿para qué voy? Para ir con mi cara de hipócrita, o para verte la cara, le dices a tu cónyuge, a tus hijos, ¿no? Y a veces venimos así y decimos: bueno, pues total, ya voy a ir, pero nuestra mente no está aquí. No sé si me explico. O estamos cansados, trabajados, cargados, y escuchamos la predicación, y por más de que el expositor, ya sea su servidor o alguno de nuestros predicadores, nos predique, no estamos concentrados, y entonces perdemos la enseñanza de ese día. Jesús, sabiendo que el ser humano tiende a perder la concentración cuando está turbado, trata de calmar a sus discípulos. Y en segundo lugar, los exhorta algo. Dice: ¿creen ustedes en Dios? Crean también en mí. Pueden confiar en mí. Es decir, los exhorta a depositar su confianza plena y absoluta en Él. Y escuchen esto: de la misma manera en que lo hacían con Dios.
Si ustedes, hermanos, si gocé del favor de su atención, yo les dije en la parte introductoria que el judío, y por ende el discípulo también, había aprendido a la mala, que no tenían que ser idólatras. ¿Sí me expliqué en eso? Que tenían que ser celosos de Jehová su Dios. Me parece que ellos, que por lo menos los discípulos, que es con quienes está, han entendido quién es Jesús, pero aún con eso les dice: así como ustedes confían en Dios, pueden confiar en mí, confíen en mí. Les animó a tener una fe no cualquiera, una fe profunda, una fe comprometida con el Padre, pero ahora a través de Él. La tercera idea es que les da aliento. ¿Por qué les da aliento? Porque les dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les habla, hermanos, de una habitación con un espacio inmenso. En griego, hermanos, la palabra moradas, escucha esta idea, es muy bonita. En griego, la palabra moradas no solamente significa una habitación muy grande, sino muy bella, algo resplandeciente, algo reluciente, algo que no tiene comparación con algo aquí en la tierra. No sé si me explico. Y entonces Jesús les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas moradas, hermanos, eran moradas que Él iba a ganar en la cruz del Calvario y que les esperaban a ellos. No lo busquen, voy a leer Apocalipsis. Dice: el material de su muro era de jaspe, describiendo la nueva Jerusalén, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Leí el 21, 18 al 20. Voy a leer el 21 al 23. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Acabo de comentar que Jesús quiere alentar el corazón de ellos, diciéndoles que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Ellos no lo sabían. Pero si bien es cierto, la vida de ellos también estaba en peligro, al estar con Jesús, ninguno de ellos iba a morir. Pero si así fuera, Jesús les dice: no van a perder nada. Al contrario, en la casa del Padre hay algo mucho más hermoso. Hermanos, vivimos tiempos de temor, de miedo, de angustia, de desesperación. Los cristianos no estamos exentos de no sentir un poquito de temor ante una pandemia, ante todo lo que estamos viviendo. Es natural, somos seres humanos. Quiera Dios concedernos la vida para estar aquí mucho tiempo. Pero si así no fuera, no te preocupes, hermano. A lo mejor te acabas de comprar tu casa. A lo mejor estás rentando y dices: la acabo de pintar, me acabo de comprar mis muebles, acabo de estrenar mi pantalla, acabo de sacar un crédito para... No te preocupes, hermano. Lo que nos espera en la morada del Padre es algo grande, hermoso, maravilloso, suficiente para todos, que no tiene comparación con la mayor riqueza en el mundo. Nadie en este mundo ha tenido una morada tan hermosa como la que Jesucristo iba a ganar para su iglesia, para sus discípulos. ¿Sí me explico? Y entonces está empezando a trabajar en el corazón de esos discípulos, diciéndoles: esa morada es para ustedes. Y la segunda idea en este tercer punto, ¿verdad?, con el cual los está alentando, les está diciendo: yo no miento. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Si esa habitación celestial, dice Jesús, no existiera, yo les habría hablado con claridad. Ni siquiera les habría llamado para que me siguieran, o para que creyeran en mí, o para que fueran mis discípulos. Nosotros no hemos convocado a la iglesia, no hemos evangelizado a nadie con el propósito de engañarle y decirles que lo que la palabra de Dios enseña es mentira, es verdad. Si tú y yo hemos creído en Cristo, esa morada también nos pertenece. Y el Señor no miente. Pero también les dice que tenía que irse de su lado. Sí, pero era algo temporal, era por un tiempo.
porque para que esa morada estuviera lista, Él tenía que ir a prepararla. Voy a mantener esa idea en sus cabecitas para pasar a la cuarta cosa que podemos encontrar en estos 6 versículos. Les dice, en cuarto lugar, no me voy a olvidar de ustedes. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, voy a venir otra vez y me los voy a llevar conmigo, para que en aquella morada celestial ustedes estén conmigo y jamás nos vamos a volver a separar. Déjenme platicarles un poquito para que podamos comprender esta idea. ¿Por qué Jesús utiliza esta ilustración de la morada, de ir de preparar? En la época de Jesús, hermanos, cuando un hombre deseaba ya formar un matrimonio, iba con el padre de una novia, negociaba con ella, iba con su propio padre a la casa de la chica y negociaban una dote. Una vez que negociaban la dote, se hacía un compromiso matrimonial, ¿no? Imaginemos, aquí está mi esposa, imaginemos que vivíamos en esos tiempos, yo la conozco, voy con mis padres a la casa de ella, negociamos la dote y a partir de ese momento, ¿verdad?, estamos comprometidos en matrimonio. Ese matrimonio no se llevaba a cabo en ese momento. El novio tenía que regresar a su casa, a la casa de su padre, porque en aquellos tiempos se acostumbraba a vivir normalmente en la casa del padre, que habitualmente solía tener un terreno de suficiente tamaño como para que cuando cada uno de sus hijos se casara, le diera un pedazo. Cuando ese padre acompañaba a ese hijo a la casa de la novia, al compromiso, ese hijo regresaba, le decía, bueno mi vida, bueno mi amor, en un año regreso por ti. Iba a la casa de su padre, él con sus propias manos construía la morada que les iba a servir para vivir. Cuando la terminaba, regresaba entonces por la novia para tomarla a sí mismo, es decir, para llevársela consigo, para llevarla a la casa de su padre, a la morada que él había construido. ¿Por qué utiliza Jesús esta ilustración para animar el corazón de los discípulos? Porque con qué deseo, con qué ímpetu, con qué anhelo trabajaba ese hombre para levantar la morada de esa chica, hermanos. La amaba. Era alguien con quien deseaba estar, que ya estuviera con ella a su lado, con quien iba a formar una familia, iba a tener hijos y esperaba pasar toda la vida con ella, con entusiasmo. Y ella estaba esperando el día en que se escuchara la trompeta final, ¿verdad? Porque se acostumbraba que él llegara fuera de la ciudad, se tocara una trompeta, que él viniera con sus amigos y en una procesión ella saliera caminando a recibir al novio y dijera, me voy ahora sí a la morada que él ha construido para mí. Y el Señor espera, y quizás por eso Pablo dice que la iglesia es la novia de Cristo. Nosotros, como esa prometida, estemos esperando el día en el que el Señor nos llame a su presencia, porque la morada, hermanos, ya está lista. Ya está lista. Así que si tú y yo, hermano, estamos turbados por este mundo, estamos preocupados por lo que estamos viviendo, es hora de empezar a descansar y recordar quién es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva, dijimos punto número 1, a la presencia del Padre, porque es allí donde dice Jesús, voy a venir y los voy a llevar para que estén conmigo. Hace rato leí Apocalipsis 21 y voy a repetir el 3 que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando Jesús les dice, si ustedes creen en mi Padre, crean también en mí, o así como creen en Él, crean en mí, o más bien crean en Él a través de mí, Él se está igualando al Padre, Él se está igualando a Dios. Y el apóstol Juan dice que es Dios el que va a estar morando con aquellos que un día estemos en la presencia del Señor. En quinto lugar, hermanos, Jesús da por hecho que lo que les acaba de decir, ellos lo entendieron. Porque les dice, y saben a dónde voy, y saben el camino. Pero ¿qué creen, hermanos? Ellos no lo habían entendido todavía. Porque uno de los discípulos dice, Señor, no sabemos a dónde vas, mucho menos podemos saber el camino.
3 años no habían bastado para que ellos comprendieran, hermanos, todo lo que el Señor les había enseñado. Pero finalmente lo que tenemos que darnos cuenta es que este discípulo es honesto con el Señor. Dice: Señor, como que no me queda claro lo que me estás diciendo o lo que nos estás diciendo. Y al parecer era el sentir de todos, porque nadie levantó la mano y dijo: yo sí lo entiendo, Señor, yo sí sé a dónde vas y sí sé cuál es el camino. No, vamos a dejar un momento por allí. En sexto lugar, les asevera que ellos han tomado la decisión correcta. Les dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo puedo saber el camino? Y entonces Jesús abiertamente les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ojo, hermanos, hoy en día lamentablemente hay muchas religiones. Si ustedes y yo salimos a tocar puertas, compartimos de Cristo, una de las probables objeciones de la gente va a decir: oiga, pero es que hay tantas religiones que ¿cómo saber cuál es la verdadera? ¿Cómo saber si a la que usted me está invitando o a la que estoy yendo es la correcta? Tal vez a ti mismo alguien te ha preguntado: ¿y cómo estás seguro? ¿Cómo estás segura si a donde tú estás yendo es lo correcto? Jesús dice: yo soy el camino. No dice soy un camino, dice soy el camino. Porque no hay un camino paralelo para llegar al cielo aparte de Jesucristo. No hay muchos caminos como antes había para llegar a Roma, para llegar al Padre, para llegar a la presencia del Padre. Solamente Jesús es el camino. Por eso en Hechos 4:12, Lucas, el autor de este libro, dice: ¿y en ningún otro hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El judío promedio quería estar confiado de que el camino que seguía, la verdad que creía, era el camino correcto, la verdad correcto, para que efectivamente les llevara a la vida de Dios. Y Jesús les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Hermanos, en este mundo difícilmente hay verdades absolutas. En cualquier área de la vida difícilmente hay una verdad absoluta. Hay muchas teorías, pero verdades absolutas, me cuesta pensar, probablemente lo habrá en algo. Pero respecto a lo espiritual, solamente hay una verdad absoluta y tiene un nombre, es una persona, es Jesucristo. Dijo: yo soy la verdad, yo no miento porque yo soy Dios. Y con autoridades, por eso les puedo decir que confíen en mí. Mientras redactaba mi predicación, vino a mi mente, hermanos, Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, dice el autor de este proverbio. Es decir, una vez que la encuentres, hazla tuya, guárdala, atrápala como el mejor tesoro. Y nosotros, hermanos, que hemos encontrado a Jesucristo, tenemos que valorarlo como lo mejor. Recordar que creer en Él es la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Y así como cuidamos nuestros bienes materiales, lo cual no está mal, está bien, qué bueno, más en un mundo con tanto peligro, cuidemos la verdad que aprendemos de Cristo y defendámosla, porque dice: yo soy la vida. Cuando Jesús dice yo soy la vida, está hablando que Él es la fuente de la vida. Él es la vida misma. Y si Jesús es la fuente de la vida y la vida misma, entonces Él tiene poder para dar la vida física y la vida eterna. Lo acababa de demostrar resucitando a Lázaro y prometiéndole a su hermana: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos amados, nosotros hemos creído en Cristo y podemos vivir con la confianza de que un día Él nos llevará a la presencia del Padre. Que esas moradas que Él iba a preparar, que son relucientes, hermosas y suficientes, no eran nada más para esa iglesia formada por 11. Es para cada creyente que a través de la historia y por generaciones sigamos creyendo en Él. Hay ya un lugar, hermanos, para nosotros en el cielo. Sí, que el Señor nos deje con vida para disfrutar lo que nos ha permitido ganar, pero no nos aferremos a ello, hermanos. No nos aferremos a ello. Sin ningún problema, dejémoslo cuando el Señor nos haga ver, si es que somos conscientes de ese día, de que ha llegado la hora de ir a su presencia. 2. Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos revela completamente
al Padre. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14. ¿Vamos bien, hermanos? Excelente. Jesús, es el camino, la verdad y la vida que nos revela completamente al Padre. Vamos a ver, hermanos, Juan capítulo 14, versículo 7 al 14. Si me conocieseis, si ustedes me conocieran, dice Jesús, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Yo les comentaba que Jesús está preparando la mente y el corazón de los discípulos para revelarles grandes cosas. Pueden estar confiados, pueden estar tranquilos, pueden hacer a un lado el temor. Él los va a llevar a la presencia, a la gloria del Padre. Ahora les dice que Él está revelado completamente quién es Dios, quién es el Padre. Vamos a tratar de comprender un poquito esto, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, había una promesa en Isaías capítulo 7, versículo 14. Esa promesa decía que la Virgen concebiría, daría a luz un hijo y que llamarían su nombre Emmanuel. Y hemos explicado en algún otro momento que no significa que el hijo que iba a nacer de la Virgen se iba a llamar Emmanuel, sino que Él sería Emmanuel, Él sería Dios entre nosotros. Es decir, que Dios desde el Antiguo Testamento, hermanos, y de hecho desde Génesis capítulo 3, 15, que es la primera vez que se menciona el Evangelio, ya Dios está diciendo que una virgen va a concebir y va a dar un hijo varón, y que ese hijo varón va a ser Dios hecho carne. Esa promesa se repite a través del tiempo. Unos 800 años antes de Cristo, el profeta Isaías la recuerda, diciendo abierta y directamente: una virgen va a concebir, va a dar a luz un hijo, y Él va a ser Dios entre los hombres. Cuando la hora del nacimiento de Cristo ha llegado, vienen ángeles, le anuncian a unos pastores el nacimiento de Jesús. El Espíritu de Dios le revela a José, el padre, vamos a llamarle adoptivo de Jesús, su nacimiento. Y cuando José se le está hablando del nacimiento de Jesús, se le dice, Mateo 1, 22 y 23, escúchelo, anótelo: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué es importante este contexto? Bueno, porque Jesús está confrontando a sus discípulos, les está enseñando, les está recordando la realidad de que era necesario que ellos se dieran cuenta, que estuvieran conscientes de quién era Él. Él no era cualquier hombre, Él era Emmanuel, Él era Dios hecho hombre, era Dios entre los hombres. Pero de nuevo, la respuesta de uno de sus discípulos es: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y cuando llego a esta segunda objeción, o más que objeción, este segundo comentario de los discípulos, hermanos, me planteo a mí mismo, y te invito a que te plantees a ti mismo una pregunta. Y es la siguiente: a pesar del tiempo, o más bien, en virtud del tiempo que tú y yo tenemos, particularmente aquellos hermanos que ya tenemos años, en virtud del tiempo que tenemos ya en el Señor, de las veces que hemos leído la Biblia, de tantas predicaciones que hemos escuchado a través del tiempo, ¿hemos comprendido realmente quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Que Jesús es Dios?
que Dios se hizo hombre, vino y habitó entre nosotros y que Él es nuestro Salvador? O tal vez estamos como Felipe, esperando todavía que nos revelen realmente quién es Dios, esperando verlo, permítame el pleonasmo, con nuestros propios ojos. El Señor les hace ver una cosa, les hace ver que aún cuando lo seguían a Él, no habían comprendido completamente toda la enseñanza que Él les había dado a través del tiempo. Y entonces ahora les va a explicar que todo el tiempo, todos los 3 años o 3 años y medio que habían convivido con Él, realmente habían convivido con Dios. Por eso lo hermoso de aquel tiempo. ¿Quién hubiera sido uno de los apóstoles? ¿A poco no, hermanos? Pero no hay problema de no haber sido uno de ellos, porque ellos estuvieron 3 años con Jesús. Nosotros estaremos en la eternidad con Él. Claro, ellos también ya están allá, pero no sé si me explico. No lamentemos no haber sido uno de ellos, más bien lamentemos si como ellos de repente no comprendemos la totalidad de la enseñanza de Jesús, porque tal vez la turbación o el temor o la distracción de este mundo no nos hace comprender. Por otro lado, quiero ser honesto, las declaraciones que Jesús hace en esta porción requieren más fe que intelecto. Esa es la realidad. Requieren más fe que intelecto. Porque a veces, hermanos, como seres humanos, nos planteamos tantas preguntas. ¿Cómo Dios pudo hacerse hombre? ¿Cómo pudo toda la deidad encarnarse en la persona de Jesucristo? ¿Cómo pudo toda la deidad de Dios limitarse a esa presencia humana? Y sin embargo, Él era Dios. Él es Dios, ¿sí me explico? Él es el Señor entre ellos, Él es Emmanuel. Dios plenamente, hermanos, estaba con ellos, y entonces les hace ver que habían tenido el privilegio de conocer al Padre a través de la persona de Jesucristo, que tal vez habían tenido falta de comprensión, tal vez no habían podido entenderlo todo, pero estaban unas horas de entenderlo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba a punto de ser crucificado, de morir, de resucitar y de verlo ascender al cielo glorificado, y entonces ellos podrían ir comprendiendo cada vez más, poco a poco, quién era Él. Hermanos, no sé si están de acuerdo conmigo, pero la mente humana común es muy ávida para absorber toda clase de conocimiento intelectual. Pero cuando se trata del espiritual, con todo respeto lo digo, a veces somos un poco duros, un poco cerrados para creer. Somos capaces de creer que el hombre fue mono hace 100 millones de años. Somos capaces para creer que algo explotó en el universo y nos formamos todos. Somos capaces de creer tantas cosas que no hemos visto, no hemos tocado y no hemos sentido. Pero cuando se trata de creer en Dios, decimos tráemelo para que lo vea y entonces creeré en Él. ¿A poco no? Eso es lo que le está diciendo este apóstol a Jesús. Pues Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho quién ha visto a Dios para creer en Él? ¿Quién ha visto a Jesús? Cuando tú me lo traigas, yo voy a creer en Él. ¿A poco no? Porque el ser humano, insisto, está ávido de conocimiento, es capaz de creer todo, menos cuando se trata de lo espiritual, cuando se trata de Dios. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe? ¿No crees que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Ante la pregunta, muéstranos el Padre y nos basta. Vamos a tomar varias enseñanzas de la respuesta de Jesús, 5 en particular. Primero, Jesús les dice, el Padre habita en mí. Así que quien ha conocido a Jesús sabe cómo es Dios, porque le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué significa eso? Si ustedes y yo nos pusiéramos en el lugar de los apóstoles, lo que Jesús les está diciendo es, ¿quieren saber cómo es Dios? Véanme cómo soy yo. Perdonador, amoroso, misericordioso, consolador, confortador, el camino, la verdad y la vida, la fuente de vida, el Salvador, alguien que da la vida, que resucita muertos, que perdona pecados. Si ustedes me han visto a mí, entonces han visto al Padre, porque Él soy yo soy Él. Y con razón Pablo, cuando escribe su epístola a los Colosenses, en Colosenses 1:15, acerca de Jesús, dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Alguien recuerda
lo que significa la palabra imagen en Colosenses? Lo he ilustrado en alguna ocasión. Reflejo, sí. ¿Algo más? ¿Más claro todavía? Pablo dice acerca de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible. Lo voy a ilustrar como lo he hecho siempre. Mi credencial de lector. Si la pierdo en el templo, alguien la encuentra, ¿cómo van a saber que es de su servidor? La foto. Miren, al pastor se le cayó su credencial. Es más, hermanos, no me lo van a creer, pero esta credencial la perdí hace unas semanas aquí afuera del templo. Yo ni siquiera me había dado cuenta que la había perdido. Una vecina vino a pedirme de favor que le prestara mi credencial porque iban a poner una carpa y se la di. Yo creo que al guardarla en mi cartera no me percaté. Pasaron días y de repente llegó a la casa de ustedes una persona a quien lamentablemente no tuve la oportunidad de saber quién era. Dijo: aquí vive el señor fulano de tal. Sí, es que perdió su credencial allá por la Arenal, allá por la calle tal, y la encontramos y se la trajimos. No sé quién sea, pero oré a Dios ese día para que Dios bendijera a la persona que encontró mi credencial y se tomó la molestia en llevarla hasta mi propia casa. La recibe mi hijo y dice: sí, es mi papá. El punto, ¿cuál es? Jesús es la imagen, la fotografía literal de Dios. Por eso les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha convivido conmigo, ha convivido con el Padre. El que ha creído en mí, ha creído en el Padre. Por eso les pido: crean en mí. La segunda cosa que les dice es que el mensaje que Él les da no es su mensaje. Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, son las palabras que el Padre me da, el mensaje de Él. Más adelante en Juan 10:30 Jesús dice: yo y el Padre uno somos, punto. No hay diferencia, somos la misma persona. 3, les dice: ok, ¿no quieren creerme por las palabras? ¿No quieren creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Crean que yo soy Dios por las obras que yo hago. Porque ¿quién había hecho lo que Jesús hizo durante 3 años y medio? Particularmente perdonar pecados, resucitar muertos, multiplicar el pan y todas las obras que Él había hecho. 4, les dice que sus seguidores iban a poder hacer obras mayores que Él. Aquí me voy a quedar unos segundos, hermanos. Lamentablemente, algunas iglesias, ¿verdad?, han enseñado que cuando la palabra de Dios dice que Jesús mencionó que los que le siguieran haríamos más obras que Él, entonces el cristiano hoy puede hacer más milagros que Jesús, puede sanar más que Jesús, puede resucitar más que Jesús, puede hacer cosas más maravillosas que Jesús, porque Jesús dijo que el que lo siguiera, dice, mayores obras hará que yo. Sanidades o cosas portentosas. Por eso por allí hay muchas iglesias proclamando días de milagros. La pregunta es: ¿a eso se refería Jesús? Para poder entender este pasaje, vamos a estudiar el contexto. En el contexto, Jesucristo está hablando con sus discípulos acerca de la obra que Él vino a hacer. ¿Cuál fue la obra que vino a hacer? ¿Él vino a resucitar muertos? ¿Él vino a sanar enfermos? ¿Él vino a dar de comer a los pobres? ¿Él vino a hacer obra social? No, Él vino a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Y la obra de Jesús se limitó a Palestina. Miles lo escucharon, pero un pequeño puñado de hombres lo siguieron. Pero los que creyeran en Él iban a poder seguir la obra, y los que creyeran en Él iban a poder abarcar un área más grande hasta el fin del mundo. Y por eso es que hay predicadores, hermanos, hay gente que ante el mensaje de Cristo, no de un predicador, sino ante el mensaje de Cristo, se convierte en multitudes. El propio Pedro vio eso en Pentecostés, cuando él se levanta, predica y 3,000 personas creen en Cristo. Esa es la obra que Cristo dice que nosotros vamos a poder hacer mayor que Él. Es decir, proclamar su palabra esperando que esa palabra sea creída por multitudes y multitudes crean. A eso se refería Jesús. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Ahora bien, ¿por qué les dice esto a sus discípulos? Porque Él estaba a unas horas, porque Él resucitaría el domingo por la mañana
¿verdad? Y después, 40 días después que se despidiera de él, les diría: vayan a todas las naciones y hagan discípulos. ¿Cierto? Y antes de ascender al cielo les recordaría que recibirían el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Él esperaba realmente que la obra que hicieran fuera más grande. ¿Por qué mi insistencia como pastor entonces, hermanos, a motivar a la iglesia en orar para establecer por lo menos una iglesia cada año? A ganar 3,200 personas antes del 2024, a ganar por lo menos cada uno de nosotros una persona para Cristo. ¿Por qué tanta insistencia, hermanos, en estar orando, en trabajar, en ofrendar para la obra misionera? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el que creyera en Él haría mayores obras. La pregunta es: ¿lo crees tú? ¿Lo creo yo? ¿Lo cree la iglesia? A veces la iglesia no hace mayores obras porque no lo cree. Nosotros nos limitamos solos. Sí, el hermano Germán cree que se puede hacer eso, pero pues déjenlo, pobrecito, ¿no? No, hermanos, no salió de mí, no es mi idea, es de Dios. Y los que lo seguimos debemos de desear: Señor, tú prometiste, tu Hijo dijo que los que te siguiéramos haríamos mayores obras. En tu nombre vamos a ir a Tlaxcala, vamos a ir a Guerrero, vamos a ir a Ixtlahuaca, vamos a ir a Ixtaltepec, en tu nombre, Señor, vamos a echar la red, y permite que nuestra red se rompa de tantos peces, de tantas almas convertidas para Cristo, Señor. Que levantemos una iglesia más grande que la nuestra, más hermosa, más bella, más dadivosa, más todo. Pero me temo que muy pocos son los que oran de esa manera. Pero sí queremos que Dios nos sane, nos quite el dolor del páncreas, nos quite el dolor del corazón. Y hermano, te voy a imponer las manos y voy al Señor para que Él te haga milagros. Yo sí oro por esta clase de milagros, hermanos, honestamente, porque creo que Dios los puede hacer. Pero no es la prioridad. ¿Sí me explico? No es la prioridad. La prioridad y la clase de milagros por los cuales me gusta orar a Dios y decirle: Señor, haz milagros en tu iglesia de salvación, de multiplicación. Yo le digo al Señor: Señor, si tan solo me dejaras vivir para ver el día en el que las multitudes caen rendidas a los pies de Cristo, me daría por bien servido, Señor. Porque eso es lo que tu Hijo prometió, que el que te siguiera haría mayores obras que Él. Y sí. Jesús sí es el Señor que nos lleva a la gloria del Padre. También es el que nos revela al Padre. Pero ¿para qué tanto conocimiento? Si ese conocimiento y ese poder no lo usamos para lo que nos es dado. No sé si me explico en ese sentido, hermanos. Él quería que sus seguidores entendieran eso. Y por si fuera poco, les dijo: cuando ustedes oren al Padre, todo lo que ustedes pidan al Padre, 2 veces en el versículo 13 y 14 le dice: yo lo haré. Esos 2 versos, hermanos, me dan para una predicación, pero no lo voy a hacer hoy. Dice: todo lo que pidan al Padre, yo lo haré. La pregunta entonces es: ¿quién responde la oración? ¿El Padre o el Hijo? Bueno, es que el Padre y el Hijo son uno solo. Es decir, Jesús está aseverando, acentuando la enseñanza, puliéndola, para que al final de aquella conversación de aquella noche, ellos les quede clara una cosa: yo soy Emmanuel, yo soy Dios. Por eso soy el camino, por eso soy la verdad, por eso soy la vida. Insisto, las declaraciones teológicas de Jesús fueron tan impresionantes para sus discípulos que honestamente yo no sé si les quedaron claras en aquella noche, hermanos. Pero creo que Jesús fue claro. Creo que estaban preparados para escucharlas. Y creo que nosotros hoy estamos preparados para escuchar enseñanzas como estas, hermanos, cada vez más profundas, que nos llevan a entender mejor la persona de Cristo, la persona de Dios, para que su enseñanza se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos corroborarla con el paso de los días, porque los discípulos pudieron corroborarlo con el paso de los días. ¿Cómo? Ya lo dije: la muerte, la resurrección, la glorificación de Cristo, el Pentecostés, la llegada del Espíritu, las multitudes, una cosecha de 3,000 almas, después 4,000 únicamente varones. ¿Qué necesitaban los discípulos aquel día, hermanos, para creer que Jesús los llevaba a la gloria del Padre y que les estaba mostrando al Padre? Fe.
necesitaban fe. Por eso decía yo hace rato que hay cosas en la Biblia para las cuales se requiere menos intelecto y más fe. Hay otras en las que, por lo menos hablo por mí, por más intelecto que le ponga, llego a la conclusión y digo: Señor, yo lo creo simplemente porque tu palabra lo dice y tengo fe. ¿Sí me explico? Es precisamente Juan, más tarde, en su primera epístola, anótenlo, primera de Juan 5:20, que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué hermoso mensaje, hermanos. Juan, hermanos, ese viejito, ese apóstol que escribe el evangelio que estamos estudiando, que estuvo aquella noche asimilando y escuchando esa enseñanza teológica tan profunda que Jesús dio, ve pasar los años, ve la obra de Cristo, y ya es un viejito allá en las iglesias de Asia, hermanos, y escribe su epístola, y él quiere afirmar la fe, el corazón de las iglesias que se están dejando engañar, hermanos, por el gnosticismo, y les dice: nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, la vida eterna. No hay más que buscar. No hay alguien más por quien preguntar. Él es el único en el cual podemos colocar nuestra fe. Que nada nos haga dudar. Filosofías nuevas surgieron en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Y 20 siglos después, hermanos, siguen surgiendo filosofías nuevas. Pero nosotros podemos decir como Juan: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Para terminar, 3. Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos envía el Espíritu del Padre. Volvamos a Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Estamos estudiando una serie que se llama ¿Quién es Jesús? Y a través de diversos temas estamos respondiendo. Estamos no conociendo la obra de Cristo, no su ministerio, sino su persona. Hoy estamos hablando de alguna manera indirectamente de su deidad, porque Él es Emmanuel, Dios entre los hombres. Él es el Padre, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero hoy vamos a ver que también Él es uno con el Espíritu. Y por lo tanto, al ser Él el Padre y el Padre en Él, Él nos envía el Espíritu del Padre. Juan 14, 15 al 18. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesucristo había subido al aposento alto para comer la Pascua con sus 12 discípulos, porque era una obligación de todo varón judío. Pero según Juan, llega un momento en que Jesús les revela que uno de ellos lo va a traicionar. Soy yo, y finalmente Judas, ¿verdad? Le dice: lo que vas a hacer, hazlo ahora. Sale, ahora sí que sale y se va, con el propósito de entregarlo por 30 piezas de plata. El valor de un esclavo fue en lo que valoraron a Jesús. Para él fue una ganancia suficiente, y Jesús se queda únicamente con los 11 apóstoles, con 11. Con 11 de ellos está allí. El que lo había traicionado ya no estaba con ellos. El que no había puesto oído a sus enseñanzas ya no estaba con ellos. El que no había creído su palabra ya no estaba con ellos. Pero había 11 que sí. Y a ellos les dice una sentencia: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Jesús está diciendo una cosa, hermanos, que la mayor evidencia, si no es que la única, de que una persona que se dice ser cristiana lo es la obediencia. Estoy preparando y estoy orando por la nueva serie que voy a predicar, no sé cuándo, pero esa serie se va a llamar Santidad.
Y tengo que orar a Dios, hermanos, porque es una serie muy comprometedora para mí. Porque hablar de santidad, hermanos, es hablar de algo muy tremendo. No voy a hablar de la santidad de Dios, voy a hablar de la santidad que Él espera de nosotros. Jesús les dice a sus discípulos: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. En ninguna parte de la Biblia, en sus más de 30,000 versículos, 1189 capítulos, más de 3 millones de palabras, ningún personaje, en ningún libro de los 66 que tiene, se percibe siquiera un resquicio de idea de que Dios tolera la falta de obediencia, o al creyente carnal, o inmaduro, o desobediente, o que tiene un pie en el mundo y un pie con Dios. Dice, bueno, pues yo creo que Dios me ama porque pues estoy así más o menos, ¿no? No, en ninguna parte de la Biblia se intuye siquiera un poquito de que Dios entiende que aquellos que dicen ser sus hijos y que lo aman, no lo obedezcan. Por eso Jesús les dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y esa palabra guardar en griego está conjugada en un tiempo que significa algo que tú haces constantemente, constantemente, constantemente. Es decir, Jesús les dice: si ustedes que están aquí son los que han creído en mí y me aman, aunque yo ya no esté, porque ya les dije que me voy, ustedes cotidianamente deben de estar guardando mis mandamientos. O dicho de otra manera, para ustedes una forma natural de vida es obedecer mis mandamientos. ¿Sí van conmigo, hermanos? ¿Sí me estoy explicando con claridad? Es decir, el creyente, su forma natural de vida es obedecer a Dios. Obedecer a Cristo, esté o no con ellos, dice, ustedes tienen que obedecer los mandamientos. Así que esté o yo o no en la iglesia, esté o no con un hermano que me ve, esté o no con alguien que me conozca, mi estilo de vida, ¿cuál es? Estar obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque un amor dividido entre mundo y Dios no es amor. Yo te pregunto, hermano, ¿a ti te gustaría que tu esposa llegara y te dijera: oye, mi vida, te quiero anunciar una cosa, yo te amo mucho, pero también amo a mi jefe? ¿Disculpa? Es que ya me encontré otro amor, pero no te quiero perder a ti. Ah, caray. A ver, déjame lo asimilo, ¿no? ¿Quién en sus 10 sentidos, por exagerar, ¿verdad?, te dice: ah, bueno, está bien, sin problema? Sí, no lo dudo. Sí lo hay. Y como eso hay muchas perversiones y perversidades. Pero la pregunta ¿es eso natural? Claro que no. Entonces, porque yo sí puedo decirle a Dios: Señor, te amo a ti, pero ¿qué crees? También amo al mundo. Ah, está bien, sin problema. Yo soy Padre de misericordia, yo soy amor, yo soy paciente, yo soy... no te preocupes. Bien, dedo levantado, like. Suena chistoso, pero algunos lo creemos. Algunos lo creemos. En ninguna parte de la Biblia hay una evidencia en el sentido de que Dios tolere una apatía o frialdad de sus hijos, o una obediencia a medias, o un amor dividido entre el mundo y Él. Si alguien dice que ama a Dios, su estilo de vida es la obediencia. Estamos en Juan, vamos al versículo 21, estamos en el 14, vamos en el versículo 21. Jesús es la verdad y la vida. No me estoy desviando del tema, estamos viendo que Él nos envía el Espíritu, pero antes de eso, Él les está diciendo algo, razón por la cual ellos van a poder hacerlo, y les dice en Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, entiéndase, obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Hermanos, si yo me planteara hoy esta pregunta: ¿Dios me ama? ¿Dios me ama? ¿Cuál sería la respuesta? Si lo estás obedeciendo, sí.
Así de simple, así de llana, así de sencillo. A veces decimos, es que yo creo que ya Dios no me ama porque no hace esto, Dios no me ama porque no hace el otro. Si yo hago sus mandamientos, Él me ama. Es más, tampoco quiero que se quede algo incorrecto. Yo no estoy diciendo que Dios no me ama porque yo soy un rebelde o desobediente. Yo creo que Dios es tan misericordioso que me ama, pero no sé si me estoy explicando. Un padre nunca deja de amar a un hijo rebelde, imagínense Dios. No, me refiero lo que hay en el corazón de un padre, de una madre ante un hijo obediente. Pero volvamos a ubicarnos en la escena. Y en la cena nos quedamos, hermanos, con unos discípulos que estaban temblando de miedo, ¿se acuerdan? Con unos discípulos que estaban preocupados, que uno de sus mayores problemas la noche que Jesús sería entregado era el temor, la preocupación de quedarse solos. Señor, te vas a ir, dices que no te podemos seguir, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a hacer de nosotros? Entonces Él los va a confortar diciéndoles que el Padre va a enviar otro consolador. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo, quien a semejanza de Él los animaría y los fortalecería cada día. No era alguien distinto, era otro como Él, alguien igual a Cristo, igual a Dios. A ver, vamos por partes. Ya Jesús había hablado de su propia divinidad, comparándose a sí mismo con el Padre, diciendo: yo y el Padre, uno somos. Ahora Jesús va a decir que Él es uno con el Espíritu, porque dice otro. Y esta palabra otro en griego significa alguien como yo, de la misma sustancia, de la misma esencia. Es decir, la presencia de Dios mismo estaría con ellos. Y lo llama el Espíritu de verdad. ¿Quién dijimos que es la verdad absoluta, hermanos? Cristo. La verdad absoluta es Dios. Pero ahora Cristo dice que el Espíritu de verdad es ese Espíritu. Entonces la verdad por fin es Dios, es Cristo o es el Espíritu. La verdad es Dios, la verdad es Cristo y la verdad es el Espíritu, porque el Espíritu, Cristo y Dios son uno mismo. ¿Nos damos cuenta? Con razón Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O parafraseado, el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y Jesús dijo: conocerán la verdad, yo soy la verdad, y cuando conozcan la verdad, van a ser libres. Entonces, en virtud de que el Espíritu Santo, Dios y Jesús son la misma persona, vamos a ver, y con eso termino ahora sí, lo que Juan dice en el 15:26. Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a la presencia del Padre, que nos revela completamente al Padre, y 3, que nos envía el Espíritu del Padre. Es decir, no van a estar solos, no se preocupen, no se van a quedar solos. Más adelante les dice: les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar el Espíritu que va a estar ustedes para siempre. Hermanos, he acuñado a través del tiempo una frase, y es la siguiente: el cristiano es una persona que jamás estará sola, porque Dios está con él por medio de su Espíritu. Jamás. Y cuando estamos turbados y temerosos como los apóstoles, solo tenemos que recordar quién está con nosotros. Y que si aún nosotros como él, como ellos, estemos en riesgo de muerte, hay una morada, dijimos, hermosa, resplandeciente, eterna, en los cielos. Terminemos. Dice Juan 15:26. Vamos a leer todos juntos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús les dice: no los voy a dejar huérfanos. Claro que no. El Espíritu Santo estaría con ellos todos los días, cuidándolos de la misma manera que Jesús los cuidó a ellos. Conclusión, hermano, hermana, la mejor decisión que tú y yo hemos tomado en la vida es creer en Cristo, porque Él es el camino, Él es el único camino, no un camino, es el camino. Él es la verdad absoluta
y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Que Dios los bendiga, hermanos.